Buenas tardes, buenas noches a todos. Les agradezco por estar presentes y compartir este espacio de forma virtual. En particular agradezco a la Biblioteca Pública Fort Collins por abrir este espacio y permitirnos unirnos a la celebración del mes de la historia negra. Bueno, antes de iniciar con el tema particular del cual les voy a hablar y de la charla que titulé Voces del pasado y del presente, Afrolatinos, Identidad e Historia, me gustaría de forma breve hacer un pequeño recuento de por qué febrero se celebra el mes de la historia negra. Y bueno, para el caso de los Estados Unidos, la conmemoración surgió gracias al historiador Carter Goodson, quien instituyó hacia el año de 1926 la Semana de la Historia de los Negros. Él ya tenía tiempo, era historiador, cronista, y fue uno de los hombres, de los investigadores, de los historiadores que recuperó la memoria y la historia de las poblaciones negras. Junto con algunos otros compañeros fundó la Asociación para el Estudio de la Vida e Historia de los Negros, esto hacia 1915, y bueno, fue gracias también a este trabajo que realizó que en 1926 entonces ya instituyó la Semana de la Historia de los Negros. Se decidió que la celebración se realizara hacia la segunda semana de febrero, esto porque coincidía con las fechas de nacimiento de Frederick Douglass y Abraham Lincoln. El primero, Frederick Douglass, un descendiente de esclavizados que fue antiesclavista y abolicionista en el siglo XIX. Y bueno, Abraham Lincoln, quien también hacia finales del siglo XIX, por la década de los 80, expidió oficialmente la proclamación de la emancipación, es decir, que todos los esclavizados que se encontraran en zonas no controladas por tropas de la Unión serían libres. Entonces, estos personajes eran claves para Goodson para entender la historia de las poblaciones negras, de los negros, como en su momento se utilizaba este término, y bueno, y de ahí también que Goodson instituyera la Semana de la Historia de los Negros hacia la segunda mitad de febrero. La intención era muy clara, que todos, en particular los estudiantes de las escuelas públicas, conocieran la historia de los pueblos negros y sus descendientes, y por lo tanto conocieran su historia. Será bastantes años después, casi 50 años después, cuando en 1976 el presidente Gerald Ford instaure a nivel nacional ya no solo la Semana de la Historia de los Negros, sino se ampliará y se conformará entonces el mes de la historia negra, del mes de la historia de los negros. De forma rápida, pues así es como inicia en los Estados Unidos. Aquí cabe aclarar que la celebración no se realiza o no se lleva a cabo en todos los lugares, particularmente en los Estados Unidos y en Canadá, es en el mes de febrero, todo el mes de febrero. Para el caso de el Reino Unido también celebran el mes de la historia negra, pero este es en octubre. Para el caso de América Latina es distinto, no hay un mes en particular en el cual se lleve a cabo esta celebración de la historia, de la celebración de las poblaciones negras, de las poblaciones afrodescendientes. En el caso particular de México, no hay una celebración como tal, aunque bueno, cada vez hay un reconocimiento más de la presencia, la participación y la actuación de la población afrodescendiente. Cabe añadir que hacia el 2019
En México ya se tiene el reconocimiento constitucional de los afromexicanos, de los afrodescendientes. Esto no existía, era un grupo, una sociedad que estaba invisibilizada, y bueno, apenas hace un par de años es que ya hay este reconocimiento constitucional gracias a esta labor titánica que han realizado las propias poblaciones que así se definen, y académicos y también, ¿no?, políticos que, bueno, han permitido por fin este reconocimiento tan negado y en deuda que se tenía con la población afro. Y bueno, también para el caso de México, el año pasado, el censo del 2020, apareció por primera vez la pregunta si se consideraban afromexicanos, afrodescendientes, y bueno, afortunadamente hubo una respuesta buena, y bueno, 2.5 millones ya se reconocen como afromexicanos, ¿no? Que esto representaría el 2% de la población. Bueno, gracias a esto es posible que dentro de poco, en poco tiempo, también en México exista el mes de la historia negra, el mes de la historia afro, ¿no?, de los afrodescendientes. Les decía que, bueno, desafortunadamente no hay un mes como tal, pero bueno, sí se hacen distintos eventos en el transcurso del año, así como ocurre en otros lugares donde la presencia afro es bastante visible y bueno, donde se habla, ¿no?, de ella, como el caso de Colombia, Panamá, Honduras, Perú, más recientemente Argentina, Chile, en fin, Brasil, por supuesto. En este sentido, bueno, es sumamente importante celebrar el mes de la historia negra, ¿no? Diversas razones, entre ellas pues es la forma en que se visibiliza, esa parte de la historia negada, relegada y menospreciada, desconocida, que es la presencia de africanos y afrodescendientes. Es reconocer la herencia afro que tenemos todos. Es conocer también, ¿no?, la historia de los afrolatinos, es decir, toda esta población de América Latina que ha migrado a otros espacios, en el caso también de los Estados Unidos, que es, ¿no?, donde se usa más este término de afrolatinos, y donde está esta parte de ser latino, pero también de reconocer tu parte afro. Y en la parte de reconocer lo latino también está el reconocimiento de la parte indígena que se tiene. Es importante también celebrar el mes de la historia negra, porque también es la forma en que se generan lazos identitarios o de autorreconocimiento. Y esto ayuda también gracias a que tanto las poblaciones afro como afrolatinas, que son parte de la historia negra, que son parte de la historia de los Estados Unidos, que son parte de la historia de México, que son parte de la historia de toda América Latina, pues reconocer, ¿no?, los aportes y contribuciones que han hecho, bueno, a cada uno de estos países. Antes de, bueno, continuando con esto, voy a empezar con un contexto un tanto histórico, contando, bueno, esta historia tan terrible que es los inicios de la esclavitud y cómo es que se dieron, y bueno, cómo es que llegó la población afro a América Latina. Primero, bueno, hay que aclarar que sobre todo se da esto en el contexto del siglo XVI, en este momento de expediciones, de conquistas, de colonizaciones, en estos descubrimientos que se dan de nuevos territorios. Bueno, todo inicia al los europeos llegar a lo que será el continente americano, al ver que el territorio era bastante extenso y que la población indígena no estaba cubriendo las necesidades, diversas razones. La mortandad de los indígenas fue terrible por enfermedades, por epidemias, por los maltratos que les daban al movilizarlos de un territorio a otro, al desintegrar familias. Bueno, eso provocó que una alta mortandad entre la población indígena, que ya no cubría estas necesidades de mano de obra de los europeos recién llegados. Esto sucedió en los diversos territorios de lo que es, pues, América Latina.
Esta es una de las razones por las cuales se decide ingresar a población africana en territorio americano. Aquí cabe aclarar que los primeros africanos que llegan a América no solo llegaron como esclavizados, llegaron como parte de las huestes de los conquistadores y colonizadores, es decir, algunos de ellos eran conquistadores. Afortunadamente ya hay varios estudios que nos hablan acerca de los conquistadores negros, ¿no? Y bueno, de forma masiva, el traslado de población esclavizada, bueno, sí se dio por esta necesidad de mano de obra. Se trajeron sobre todo a hombres, pero bueno, entre los cargamentos también venían mujeres y niños. La mortandad, por supuesto, también era terrible, pues imaginemos estas condiciones en las cuales venían sobrecargados los barcos. Sobre todo, provenía esta población de lo que se conoce como el África ecuatorial, occidental o ecuatorial, la parte de la costa, y bueno, venían de diferentes lugares como el Congo, Angola, Senegambia, en fin, ¿no? Estos diferentes lugares de África, de los cuales eran sustraídas hombres, mujeres, niños, niñas, y bueno, trasladados a lo que se llama o se llamó en su momento las factorías, que eran estos lugares en los cuales se depositaba a la población raptada y se transportaba en los barcos que se dirigían a alguno de los puertos o de estos espacios de los cuales se entraba a América. En el caso de México, pues el puerto de Veracruz fue uno de los principales espacios por los cuales se ingresó a población esclavizada. No fue el único, este será de la parte del Atlántico, pero por parte del Pacífico, por el puerto de Veracruz también ingresó bastante población esclavizada. Esta población no solo se quedó en los puertos, sino, como les decía hace un momento, por esta cuestión de la falta de la mano de obra, pues esta población se distribuyó por los diferentes espacios que se estaban colonizando y bueno, que se seguían también conquistando, pues aun cuando la población indígena, les comentaba, sufrió grandes pérdidas, mucha mortandad, bueno, había todavía muchos grupos que seguían resistiendo. Estos hombres y mujeres entonces traídos de África, bueno, se les integró en la economía que se estaba conformando en ese momento y se dedicaron a diversas labores. No solo estuvieron como parte del servicio doméstico, tanto hombres como mujeres, podían ser cocheros, sobre todo eran cocineras o realizaban dulces. También trabajaron como amas de compañía, nanas, eran también vaqueros, músicos, trabajaron también como artesanos, elaborando todo tipo de productos, ropa, zapatos. Trabajaron también como artesanos calificados, incluso llegaron a ser pintores, herreros, escultores, en fin. Esta sociedad, esclavizados o como libres, se integraron muy pronto a esta nueva sociedad, a su vez, que se estaba conformando tanto por europeos como por indígenas que eran diversos, como por los propios africanos que también eran diversos entre sí. No solo provenían de África, algunos venían de España también. Bueno, les decía entonces, se insertan en todos los espacios económicos, en todas estas dinámicas comerciales y sociales, formaron parte de la minería. En un principio, aunque la mayoría de los trabajadores en las minas fueron indígenas, parte de los afros
trabajaban más por fuera como capataces o separando minerales, pero bueno, sí tuvieron una presencia importante. Tendrán mayor presencia en la agricultura, sobre todo en la producción, el cultivo de caña y también en otros espacios, ¿no? Como el cultivo de, bueno, de caña, es decir, del azúcar, de café también, y les decía también, ¿no? Tuvieron oficios calificados, es decir, se insertaron en todos los espacios económicos que se estaban conformando en ese momento, que ya se estaban estableciendo. Y bueno, también cabe añadir que formaron parte también de las famosas milicias o batallones de pardos, y bueno, ahí tuvieron una serie de privilegios, desde utilizar uniforme, algunos privilegios como no pagar ciertos impuestos, se les daba un salario, tenían estatus, y bueno, hubo milicias en diferentes lugares. Para el caso particular de la Ciudad de México, bueno, están en la Ciudad de México, también hubo en Veracruz, hubo en Puebla, también las hubo en el Septentrión. Esto no solo pasó en México o en ese momento en la Nueva España, estoy hablando del periodo colonial, esto también sucedió en otros lugares de lo que hoy es América Latina. El Perú también llegó bastante población afro, que también se insertó en las dinámicas económicas que se estaban generando en ese lugar. En Colombia también hay bastante población afro, y bueno, ni qué decir otros lugares como Brasil. Toda esta convivencia que se dio en estos espacios de trabajo, pues generó nuevos grupos, ¿no? Nuevas dinámicas y nuevas sociedades. Esto pues dio como resultado la formación de nuevas familias, de familias mixtas, de familias donde podían estar indígenas y afros, donde podía haber europeos e indígenas, en fin, se generó toda una sociedad mixta que en su momento se le conoce como una sociedad de castas, y que se caracterizó por una serie de denominaciones que hacen alusión a estos diversos grupos, muchas de ellas con cargas bastante negativas. En el caso de los afros se utilizó el término de lobo, el término de pardo, el término de mulato, coyote, sambo, y bueno, hacía referencia a esta combinación que existía entre los diversos grupos que se estaban creando. Para el caso no solo de la Nueva España, también se hicieron para otros lugares. Están los cuadros de castas, así se llaman, son una serie de cuadros o de pinturas que representan a la sociedad del siglo XVIII. Hay que tener bastante cuidado con estos cuadros, sin duda son muy bonitos. También, ¿no? Tienen su intención no es reflejar o mostrar totalmente a la población como era, sino es un tanto exotizar a esa población del siglo XVIII. Algo que sí nos muestra es esta interacción que se daba entre todos los grupos, y bueno, se pueden hacer ahí distintos análisis desde solo ver los cuadros en sí, hasta nos permite ver cómo se vestía la población, y bueno, qué actividades realizaban, si utilizaban joyas o no, qué tipo de joyas, en fin. Muestra también una sociedad desigual, una sociedad donde de pobres y ricos, donde sin duda el fenotipo importaba, pero no era un factor único, es decir, hubo muchos factores en los cuales contaban para ubicarte, ¿no? Dentro de esta compleja sociedad colonial que estaba, insisto, no solo en México, sino en diversas zonas de América Latina. Algo que, bueno, se me pasó a mencionar es que la población que entra en el siglo XVI empieza poco a poco a integrarse en las diferentes zonas
de lo que será América. Para el caso de la Nueva España los encontramos desde el sur hasta el norte, es decir, en todos lados se integraron. Esto lo digo porque hay una idea errónea de que únicamente se establecieron en las costas, que es donde hoy en día pervive más sus características o las características de la población afro. Me refiero más que al fenotipo a cuestiones culturales. Y no, bueno, la población afro se estableció en todos lugares. Sin duda hay que tomar en cuenta que en un pueblo de indios, bueno, destaca más la presencia de la población indígena que de la población afro. Y bueno, solo quería aclarar esto. Entonces, tenemos que tener presente este contexto histórico, ¿no?, en el cual desde el siglo XVI está presente la población afro en América, desde el sur hasta el norte, y de cómo poco a poco se fue integrando a esta nueva sociedad, formó parte de esta nueva sociedad, de esto que se estaba creando, de estas nuevas dinámicas, interacciones, ¿no? Gracias a pues tanto las relaciones sociales como las relaciones sexuales que se dieron entre todos los grupos. Muchas de estas relaciones fueron forzadas, pensemos en el caso de las mujeres indígenas, ¿no? Muchas de ellas fueron abusadas, fueron violentadas desde el siglo XVI, cuando llegan varios de los europeos. Lo mismo sucede con el caso de las mujeres afro, que también, bueno, desde que eran trasladadas, ¿no?, de África hacia los puertos y de los puertos ya hacia el resto de los lugares, sin duda también eran sumamente violentadas y abusadas. Entonces, tener en cuenta estas primeras migraciones no fueron las únicas. Para el caso de, bueno, estas migraciones, ¿no?, coloniales, que además perviven hasta hoy en día, y les decía, bueno, no solo pensar en que forman parte de las costas, sino que están en los diversos territorios. Existe el Afroperú, ¿no?, también, bueno, del que le llaman también esta zona donde hay gran afluencia de población afro. En Colombia pasa lo mismo. Bueno, la historia para el siglo XIX de las poblaciones afro es un tanto más compleja porque se borran, ¿no? Se borran, digamos que en papel. Tras las independencias se pierde esta sociedad dividida en castas, esta sociedad en la cual se utilizaban términos y denominaciones, y todos empiezan o forman parte ya de los nuevos ciudadanos, ¿no?, de las nuevas repúblicas. Esto en algún momento formó parte también, o ayudó para que estén estos grandes vacíos, incluso esos olvidos de la presencia tan importante de la población afro en la historia de América Latina, en sí, en la historia de todos los lugares. Afortunadamente, bueno, en el caso particular de México, hay algunos censos del siglo XIX donde todavía dan cuenta de que aparece todavía registrada la población con estos términos o denominaciones que se utilizaron en el periodo colonial, y que se pueden prestar a muchas discusiones, pero por otra parte nos permiten ubicarlos, ¿no?, decir, están ahí, siempre estuvieron ahí y hoy en día siguen estando. En el siglo XX cambiará un tanto la historia, aunque llegan nuevas migraciones. Para el caso de México llegarán nuevas migraciones de población afro de los Estados Unidos, o población que viene del Caribe o de las Antillas, y bueno, esta población también, ¿no?, se insertará en los diferentes espacios de México. Pero bueno, no solo en México, ¿verdad? También en el caso de otros lugares se dan nuevas migraciones hacia el siglo XIX y XX, hacia Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Belice, Honduras, Guatemala, población, más bien lugares en donde
ya existía población afro, donde también desde el siglo XVI se trasladan a estos espacios para pues formar parte de la economía del momento, pero en el siglo XIX se dan también estas nuevas migraciones por estos nuevos cultivos que se están dando, el caso del ferrocarril también, que bueno, trajo, ¿verdad?, a gente de diversos lugares, entre ellos, bueno, a afrocaribeños o afroantillanos. En Panamá también encontramos una población importante, de afroantillanos y afrocaribeños que, bueno, llegaron de diferentes lugares o de nuevas islas, como de Trinidad y Tobago, de Barbados, de la Martinica, en fin, son estas nuevas migraciones que hay de esta población afro hacia el siglo XIX y hacia el siglo XX. Hay que tomar en cuenta aquí también que existían otros lugares, como el caso de Puerto Rico, Cuba y Brasil, en el cual la abolición de la esclavitud fue muy tardía. Para el caso de Puerto Rico hacia 1873, para el caso de Cuba hacia 1880, para el caso de Brasil hacia 1888, es decir, la abolición de la esclavitud en estos espacios es sumamente tardía si la comparamos con otros lugares. En el caso de México, desde 1810 ya hay algunas disposiciones de las cuales se están hablando para abolir la esclavitud. Será en los años 20 cuando ya se establezca, ¿no?, de forma más concreta, estas aboliciones. Entonces hay que tomar en cuenta esto también para ver estas nuevas migraciones que se dan en el siglo XIX de población afro. En este sentido, entonces, hay que tener en cuenta no solo, ¿no?, la historia colonial, sin duda, es el inicio. Ahí están, siempre han estado, les decía, también estas nuevas migraciones que se dieron en el siglo XIX, estas migraciones que se dan en el siglo XX y las migraciones que se siguen dando hasta nuestros días por razones diversas, ¿no? Buscar mejores oportunidades de vida, por el placer de conocer otros lugares, por cuestiones políticas en las cuales se busca asilo, en fin, por una cuestión de estas migraciones forzadas, ¿no? Ya no puedes vivir en un país, entonces tienes que emigrar para otro. Entonces, no perder de vista esta diáspora que se da, esta diáspora no solo africana, sino afrolatina también, que se ha dado en el transcurso del tiempo. Y bueno, ahora quisiera pasar a esta cuestión de los términos, ¿no? Si se fijaron, yo hablé de esclavizados y no de esclavos. Y bueno, afortunadamente hoy cada vez más se está utilizando esta palabra de esclavizados y no esclavos. Bueno, la razón pues no es tan compleja, ¿verdad? Ellos no eran la población afro que se sacó de sus lugares y se llevó a otros, no eran esclavos. Se les esclavizó. Es decir, otra gente decidió que ellos eran esclavos y por lo tanto, bueno, se les empezó a nombrar así. Sin duda, en las fuentes, en los registros de la época, sí vamos a encontrar la palabra esclavo. Es decir, me refiero a documentos del siglo XVI, XVII, XVIII. Pero bueno, hoy no es necesario que utilicemos la palabra esclavo, pero sin duda sí, pues referirnos a estos esclavizados, ¿no? Esta gente que fue esclavizada, que se hizo esclava, que otros, ¿no?, los trataron ya no como personas, sino los convirtieron en objetos que tenían un precio que dependía de diferentes factores. Cuando llegaban a los puertos de entrada, se les realizaban diversos estudios, entre ellos, bueno, se les realizaban estudios del cabello, estudios de la dentadura, por supuesto, ¿no?, se veía la altura, en fin, ¿no?, que no tuvieran ningún defecto, y bueno, también se consideraba la edad. Eso pues, de eso dependía también, ¿no?, el costo. Y bueno, eso se hacía en su momento, porque bueno,
se les desnaturalizó así, ¿no? Se les convierte en objetos. Entonces, ahora tenemos que tener muy claro que estas personas que fueran traídas de otros lugares tenían un nombre, tenían una familia, tenían una identidad, o sea, pertenecían a un lugar. Entonces, en primer lugar, que eran personas y bueno, entonces que eran esclavizados. Por eso utiliza este término, ¿no? De esclavizados y no de esclavos. También quiero hacer un poco de relación del término de negros. Utilizo el término de negros para el caso de México como una categoría histórica, es decir, como esta categoría que se encuentra en los documentos que se elaboraron en el periodo colonial y que por un lado nos dicen, si bien que se puede perder la identidad o la diversidad cultural porque solo aparece la palabra negro, es decir, no sabemos muchas veces de dónde venían, por otro lado también se está reconociendo su presencia, es decir, se está diciendo sí hay esta población negra que en un principio, bueno, se creía venía toda de África. Entonces hay que tener mucho cuidado con este término, se utiliza sobre todo en el siglo XVI y XVII, para el siglo XVIII ya aparece muy poco este término y bueno, se debe entre otras razones a que mucha de la población afro es libre y bueno, se le nombra de otras formas como puede ser mulato, como puede ser pardo. Este término empieza a desaparecer y empieza a relacionarse más el término negro a personas que todavía están en condición de esclavos, es decir, que todavía están esclavizados. Hoy en día es sumamente interesante porque con todos estos movimientos, con toda esta revalorización que hay, con todas estas investigaciones y estudios que hay, el término ya es un tanto ambiguo, es decir, por una parte puede significar, puede ser peyorativo, ¿no? Puede ser un insulto, pero para otros es algo que te identifica, ¿no? Es algo que reivindica tu identidad, tu origen, es decir, que está marcando tu ascendencia, que tú vienes de negros, que vienes de africanos o que vienes de otros lugares donde hubo esta población. Pues, sin duda es un término como estos que les voy a hablar ahorita, complejo, ambiguo y que está presente y que bueno, no a cualquiera le vamos a decir así, ¿verdad? La gente también tiene esta forma de identificarse o no y hay que ser muy cuidadosos también en el tiempo, en qué contextos lo utilizamos y en qué tiempos también utilizamos ciertas categorías. Como pues les decía hace un momento, el término de negro, ¿no? En algunos lugares la gente lo utiliza, pasa como con este término de raza para el caso de los mexicanos, no sé, pienso en la parte de los norteños, ¿no? Los del norte. Cuando hablan de ¿qué onda raza? ¿Cómo está raza? ¿No? Es como esta cosa de hermanos, de cómo estás, de me identifico contigo, ¿no? Como esta onda de paisanaje, no este término de raza que tiene que ver con la biología o tiene que ver con esta cuestión de fenotipos, ¿no? O sea, no es así. Entonces, el término de negro es muy similar o es como el término de indio también, ¿no? Indio como este término, también como una categoría histórica, pues existía una diversidad de culturas en Mesoamérica, que bueno, tras la llegada de los españoles, así como pasó con el término negro, también pasó con el término indio. Entonces, todos se volvieron indios y bueno, se perdieron, ¿no? También estas diferencias culturales que existían. El término indio también, ¿no? Hoy no decimos tanto indio, nos referimos más a indígena, sin duda marcando la palabra, pero bueno, por otro lado también, ¿no? Como suavizando y bueno, insistir, tener cuidado en qué contextos y en qué momentos lo utilizamos para no caer, ¿no? En estas cuestiones de discriminación e incluso de racismos que hay hacia los diferentes grupos de la población, en el caso particular de los afro, ¿no? Estas cuestiones tan terribles como sentirse superior a otro solo porque fenotípicamente eres distinto, segregar, aislar, o en el caso hoy en día tan terrible, ¿no? De la xenofobia que existe
o incluso, ¿no?, llegar a querer a desaparecer a pueblos, a sociedades, a poblaciones completas. Y bueno, sin duda, ¿no?, esto trae también heridas que pues no siempre se curan, y puede llevar y puede traer incluso, ¿no?, cosas peores, no solo como rechazo y confrontación, sino olvido o invisibilidad, ¿no?, el que no querer ser, que es algo que también sigue pasando, ¿no? Por mucho tiempo, en el caso de América Latina, la población afro estaba invisibilizada. En el caso de México, peor, no hace mucho tiempo, ¿no?, que ya hay más estudios, que los pueblos negros están alzando también la voz y están pidiendo más participación, más derechos, más servicios. Y bueno, la academia también, ¿no?, que está haciendo una labor importante para eso. Para que ya no se nos olvide, ¿no?, para que tengamos presente esa historia, y volvemos a lo que les decía al principio, ¿no? Entonces, por eso es sumamente importante tener en cuenta pues este mes, ¿no?, celebrar este mes de la historia negra, o celebrarlo en todo el año, pero celebrarlo. Y bueno, así como también hay heridas, ¿no?, gracias o por el uso de estos términos, pues también, ¿no?, hay una serie de movimientos sociales que se están generando, algunos de reivindicación, es decir, de lo afro está bien, ¿no?, no tiene por qué ser malo, o incluso algunos otros, ¿no?, como el caso de el Black Lives Matter, ¿no?, que los negros sí importan, ¿no? Y bueno, otro de los términos importantes, así como el de esclavizados, así como el de negro, pero en su contexto y para un contexto más latinoamericano, está el término de afrodescendiente. El término de afrodescendiente enmarca en sí lo afro. Y bueno, no hace mucho tiempo también que se empezó a utilizar cada vez más este término. Se dio hacia el año 2001, que es cuando se llevó la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las formas conexas de intolerancia. Se celebró en Sudáfrica, y ahí es donde se ratificó el término de afrodescendiente. El término de afrodescendiente deja de apelar a este término interior de la raza, esta categoría de la raza que hacía más alusión al fenotipo, y que para América Latina se usa muy poco, casi no se usa, y ya hace más referencia a la ascendencia y descendencia con las cuales se identifican los afrodescendientes. Para el caso de México, CONAPRED lo define como aquella persona de origen africano que vive en las Américas y en todas las zonas de la diáspora africana. Ahí es importante porque ya hay un reconocimiento de la diáspora africana, ¿no?, obligada, forzada desde el siglo XVI, y bueno, también, ¿no?, por otras razones más contemporáneas en el siglo XX, XXI. El término afrodescendiente entonces es el que se ha utilizado más para denotar o referir a esta población con alta presencia afro. Y el término también ha estado sujeto a localismos, ¿no? Entonces se habla de afromexicanos, afroperuanos, afrocolombianos, afropanameños, afrobrasileños, etcétera, ¿no? Incluso todavía a lugares más que no hacen referencia al país, ¿no?, sino a la región, como afroveracruzanos, afroacapulqueños, afroguerrerenses. Es a estos estados, ¿no? Esto para el caso de México. Y bueno, en el caso del término afrolatino, pues se refiere más a esta cuestión de la identidad cultural de latinos de ascendencia africana, es decir, estos hombres que vivieron en el sur y en el centro de América o en el Caribe, que tuvieron en común el idioma español o el portugués también, pero el español que viene del latín por tanto de Latinoamérica, ¿no? Entonces, el afrolatino es esta cuestión identitaria, cultural de estos latinos, es decir, de toda esta población afro
que llegó en los diferentes momentos a América Latina y que empezó a su vez a migrar o a dispersarse o a irse a otros lugares, como en el caso de Estados Unidos, donde se utiliza bastante este término de afrolatino, que hace referencia a diferentes cuestiones, desde un reconocimiento de la herencia africana y también, por supuesto, de la herencia latina. Dentro de la herencia latina, pues la presencia tan importante de la población indígena, no para todos los lugares, para el caso de México sí, para el caso de Perú también, hace también referencia a esta identidad intercultural, a esta identidad transcultural, es decir, ya no es el fenotipo el que cuenta, sino tiene que ver más con las cosas, cuestiones culturales, ¿no? Ritmos, historia, religiones, en fin. Y los afrolatinos también, ¿no? Es este reconocimiento de los aportes de estos afrolatinos que han dado a la propia historia de los Estados Unidos y a la historia en general de América Latina y, bueno, de todos los lugares, ¿no? De Europa también, que no hay una celebración como tal, también en algunos lugares de Europa se reconoce en febrero, o también se hace, ¿no? Algún tipo de celebración para dar cuenta de que el mes de febrero es el mes de la historia negra. Digo, se habla poco de los afrolatinos, pero bueno, dentro de esta historia negra sin duda están los afrolatinos como esta categoría de identidad cultural y que también, ¿no? Como todas las categorías, es sumamente compleja y ambigua, sin duda creo que lo más importante es cómo la gente se identifica, que pueden ser para algunos, los consideran afrolatinos, pero ellos no se consideran afrolatinos, es decir, que fenotípicamente tengan muchos rasgos afro no significa que ellos se autoidentifiquen con la población afro. Y bueno, en general entonces es el problema de estos términos, pero que hay que utilizarlos, que hay que conocerlos, ¿no? Que es parte también de nuestra historia, que es parte también de los conceptos que nosotros utilizamos, de los términos que muchas veces no los pensamos y que sin duda son sumamente importantes para reconocernos, ¿no? Para identificarnos y en general, ¿no? Para conocer la historia de esta presencia constante de la población afro en diversos lugares. En el caso particular de aquí de los Estados Unidos, bueno, ¿no? Los afrolatinos, entonces, como estos herederos de las culturas afro y de las culturas latinas, que, bueno, por un lado pueden estar bailando salsa, ¿no? Y rumba, y por otro lado pueden estar comiendo coco y chocolate y tortillas, ¿no? Es decir, también es este reconocimiento de la gente y de los demás, y sobre todo esta cuestión del respeto, ¿no? De cómo se asumen y cómo se identifican, pero bueno, mi intención acá era mostrar un poco, ¿no? De esta diversidad, esta ambigüedad que existe en las categorías, pero que bueno, sí están marcando la importancia de lo afro que está ahí, y bueno, hay otras más, ¿no? Como afroestadounidenses o afroamericanos, pero bueno, se relaciona más con esta historia de la población esclavizada de la propia historia de los Estados Unidos. Y bueno, por último nada más, nombrar algunos de los afrolatinos más destacados en Estados Unidos, o en algunas zonas de Estados Unidos, y bueno, muchos de ellos nacieron en los Estados Unidos, pero sus padres son latinos, son afros, pero ellos sí se identifican, ¿no? Como afrolatinos. Es el caso muy particular de Miriam Jiménez Román, que es una escritora que además ha escrito bastante pues, en estos temas de identidad y de identificación, de qué es ser afrolatino. Ella es puertorriqueña. Está Soledad O'Brien. Ella nació en los Estados Unidos, pero es de madre cubana y de padre australiano, es periodista y ha ganado también diversos premios y bueno, ha centrado también su atención en el tema de las poblaciones negras.
Está Paulo Lins, este escritor brasileño que escribe este libro de La Ciudad de Dios, que después se convierte en una película y que cuenta, ¿no?, un poco la historia de los niños y las niñas en estos lugares de Brasil. Está el caso de una escritora también y poeta, Elizabeth Acevedo, de padres dominicanos. Ella también nace en los Estados Unidos, es una mujer muy activa en las redes y es una poeta, ¿no?, que utiliza mucho su historia afro también para dar cuenta de la desigualdad, de la discriminación y del rechazo que hay, y a la violencia también de las mujeres. Están otros mucho más comunes que probablemente les suenen más familiares, como Celia Cruz, ¿no?, cubana, cantante; Damaso Pérez Prado, también cubano, cantante; Bruno Mars, hawaiano; Zoe Saldaña, ¿no?, de padre dominicano y madre puertorriqueña, que es actriz; algunos deportistas como Pelé, futbolista; Roberto Clemente, beisbolista puertorriqueño; Félix Trinidad, Tito, también de Puerto Rico, y bueno, que a él se le conoce porque entre otros le ganó a este boxeador Oscar de la Hoya. Está también Maritza Correira, ¿no?, de Puerto Rico, y hay algunos otros también sumamente importantes en las redes, como Mónica Veloz, esta dominicana que es una youtuber, que tiene un canal de belleza y bueno, destaca, ¿no?, todos los atributos y demás de la población afro. Está Amara la Negra, que es de ascendencia dominicana, cantante, actriz, bailarina, y también es muy activa, ¿no?, en Instagram y bueno, también en las redes sociales. O está también Govin Armstrong, que es un chef bastante destacado, de madre costarricense, padre afroamericano, y es interesante porque el abuelo era de la India. En fin, este solo es un ejemplo de estos hombres y mujeres que han destacado en esta diáspora africana. Bueno, estos son sobre todo los del siglo XX, 21, y bueno, solo es un ejemplo de estos hombres que sí se identifican con el término afrolatino, y porque tienen muy presente la historia afro, y por otro lado también la historia de los latinos. Y bueno, esto sería todo. Entonces, pues nuevamente les agradezco por su tiempo, y bueno, cualquier duda o comentario, pues aquí estoy. Muchas gracias.